Dialogando con el padre Raúl Sánchez. En Pablo encontramos gran sabiduría, encontramos un gran evangelizador, encontramos un gran apóstol y un hombre inteligente y fácil con la pluma. Muchas cartas, muchas recomendaciones, muchas cosas que decir. Ese era Pablo. Vamos a mirar cómo uno puede seguir los lineamientos, las enseñanzas de este apóstol San Pablo. Vamos a mirar cómo es que uno puede seguir su enseñanza. Pues a través de su palabra, que es palabra de Dios. Lo que Pablo escribió es palabra inspirada, por eso está dentro del canon de la Biblia, concretamente del Nuevo Testamento. Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo era un joven que fue discípulo de Pablo y Pablo lo instruyó, lo preparó, le enseñó. Timoteo fue testigo del sufrimiento de Pablo, de muchas cosas, de muchas situaciones tensas. Timoteo fue testigo de estas situaciones de Pablo. Y Pablo le escribe a Timoteo recordándole muchas cosas que le enseñó, etc. Muy bien. Entonces aquí Pablo le escribe una carta a Timoteo. Nos lo dice la segunda carta de Pablo a Timoteo en su capítulo 3, verso 1 en adelante, donde le dice: has de saber que en los últimos tiempos vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, etcétera, etcétera. Bueno, y después de que le explica, le dice eso, le da un consejo de cómo debe ser él. Le dice: tú en cambio, como en los últimos tiempos va a haber gente que es egoísta, chismosa, tú en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro. ¿Qué fue lo que aprendió Timoteo? Tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro. ¿Qué fue lo que aprendió y de qué está seguro? Del Evangelio, de la sana doctrina, de lo que le enseñó Pablo, apóstol, lo que recibió Pablo, ¿no?, de las enseñanzas de los apóstoles. Eso Pablo lo transmitió a Timoteo. Quédate con eso, sabiendo de quiénes lo recibiste. ¿Y de quién lo recibiste? De los mismos apóstoles, de los mismos. Por eso la Iglesia Apostólica recibió el mensaje, la enseñanza de los apóstoles. Quédate con eso. Quédate con eso, porque estos apóstoles estuvieron con Cristo Jesús. Y estos apóstoles me transmitieron a mí el mensaje, me transmitieron a mí, por eso el Señor me hizo apóstol. Por eso yo fui a hablar con Pedro y a mí me impusieron las manos y me enviaron. Porque a veces la gente confunde la ida a Damasco, cuando tuvo esa revelación, la experiencia con Cristo Jesús, que ahí el Señor lo escogió como apóstol. No, señor. No, señor. Si usted va a leer bien los Hechos de los Apóstoles, Pablo, después de eso y que pasa unos meses, etcétera, etcétera, va y busca a los apóstoles, ahí le imponen las manos y lo envían. Enviado, apóstol. Y entonces, ¿de quién recibió Pablo estas cosas? De los apóstoles, de la iglesia. Y Pablo se las transmitió ¿a quién? A Timoteo. Y entonces por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: quédate con eso, hermano, y piense bien de dónde recibió esto. Eso no viene de los gnósticos, ni viene de por aquí, ni de otras culturas, ni de los egipcios, ni de los fenicios, ni de los sirios, ni de los paganos. No, eso viene del mismo Cristo Jesús, que se los dejó a los apóstoles. Quédate con eso. Tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Sigue. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Palabra del Señor. ¿Qué Sagradas Escrituras? El Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento que hablaba de un Mesías. Ese Antiguo Testamento que hablaba de un nuevo rey. Ese Antiguo Testamento que hablaba de un ungido que venía de la casa de David. Eso, acuérdate de esas palabras, y que hoy tú conoces que eso se cumplió y que es Cristo Jesús entre nosotros. Nunca te olvides de eso. Es prácticamente, estoy desemajando lo que dice aquí este texto. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribió esto, todavía no se había conformado el Nuevo Testamento. No teníamos el canon completo del Nuevo Testamento. Entonces se está refiriendo a las cartas, los documentos que conformaban el Antiguo Testamento. Entonces acuérdate de las Sagradas Escrituras. ¿Qué más le dice? Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Esa es. Vuelvo a leer. Ellas, ¿qué? Las Sagradas Escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esas escrituras que hablaban de Cristo Jesús, sin enunciarlo, esas escrituras que hablaban de un Mesías, esas escrituras te van fortaleciendo la fe, ¿no? Y que ya entiendes a través de Cristo Jesús. Sigue acá. Toda escritura está inspirada por Dios. Toda escritura. ¿Cuál escritura? Toda escritura, la del Antiguo Testamento. Es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil esa escritura? Para enseñar, para rebatir, corregir y guiar. Aquellos que dicen, no, la palabra del Señor no es para hablar debate, no es para armar pelea. No, hermano, porque dicen eso porque no conocen la Biblia. Nosotros no queremos armar de discusiones ni hablar de apologética. Todos cabemos, lo importante es que todos nos toleremos y que todos nos perdonemos porque todos somos hermanos. No, hermano, no. Eso no es eso. Eso no es enseñanza. Eso no es enseñanza de la Iglesia Católica. La enseñanza de la Iglesia Católica está acá. La palabra del Señor en la tradición y que custodia el magisterio. Cualquier cosa que se diga distinto a eso, esas personas están violentando la enseñanza, la doctrina de la Iglesia Católica. Esto es doctrina, esto es enseñanza, está aquí. ¿Para qué sirve la palabra del Señor? Toda palabra es inspirada, toda escritura es inspirada. ¿Y para qué sirve? ¿No? Para rebatir. ¿Qué rebatir? Armar debate, hermano. Para corregir, si estamos equivocados, eso no es así. Para guiar en el bien. Eso, esto es pura apologética, ¿no? Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo buen trabajo. Entonces todos nosotros que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, que queremos mantenernos en la sana doctrina, que queremos mantenernos en los principios básicos, fundamentales de la enseñanza de la Iglesia Católica, pues hermano, no nos separemos de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es muy explícita en muchas cosas. Es la palabra del Señor la que nos guía, la que es lámpara para nuestros pasos y nos ilumina para estar bien centrados y bien seguros, ¿no?, de la enseñanza que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo precisamente le dice eso a él, ¿no? Quédate, ¿no?, con lo que has aprendido y nunca olvides de quién la recibiste. Nosotros tampoco. No podemos olvidar que recibimos esta palabra de la iglesia, esa iglesia que Cristo fundó sobre los apóstoles. Esos apóstoles, ¿no?, han enseñado todo esto. ¿Por qué? Porque recibieron del mismo Cristo su enseñanza. No debemos olvidar nunca eso. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.